Cuando sucede esto de que se da el rompimiento del dúo Los Voceros de Cristo, ¿cuál es la verdad de esto? ¿Cuál es la verdad absoluta de esto? Porque se ha hecho muchas hipótesis, muchas ideas, y al final aquí quien conoce la historia es Dios, Eduardo y Álvaro, los tres. Entonces, mucha gente quizás ha utilizado su mente maquiavélica para dar su opinión, pero quisiéramos saber por qué un dúo tan exitoso, tan popular, sus alabanzas, Dios mío, una doxología que exalta a Jesucristo, un alabanza que usted escucha, por ejemplo, Los Ojos de Jehová, Si el mundo en vez de rosas te da espina, un grupo que en el tiempo que se da esta situación, se pudiese decir que no había bajado el ranking, no había bajado la popularidad. ¿Por qué se da la separación de Eduardo Silva y Los Voceros de Cristo, que sería Álvaro Gómez? ¿Cuál es la realidad? Estamos en un sin censura, hermano Eduardo. Estamos aquí hablando entre amigos con una tacita de café y han pasado muchos años, y creo que ese pueblo que un día le dio el apoyo a ustedes necesita saber la verdad, ¿verdad? Sí, señor. Necesita saber por qué. Porque, bueno, voy a hablar por mi propia opinión. Para mí, aunque los dos tienen talento, tienen la gracia, porque es indiscutible, innegable, pero ambos tienen la química que un día los unió. O sea, voy a usar esta expresión, no sé si en su país es una palabra golpeadora, y pido perdón de antemano, pero un mocoso no puede sustituir la experiencia de un trovador. Nunca, jamás. La experiencia, el conocimiento, la musa, como se dice, usted la carga, usted habla. Yo siento que cuando hablo con usted está haciendo alabanza, está haciendo estrofas de alabanza, es algo genuino. Entonces, hermano Álvaro y hermano Eduardo se separan. Un dolor para el pueblo que escuchaba su alabanza. Así es. ¿Cuál es la verdad? Sin censura. Bueno, yo pienso, hermano, que nosotros nos preparamos para la pobreza, pero no para la bendición económica. Yo admiro a José no en la cisterna, tanto en la cisterna, Wow. no tanto en la cárcel allá por la esposa de Potifar, que lo hizo encerrar. Lo admiro cuando llega al palacio y no se enaltece, perdona a sus hermanos, llora cuando los ves, un hombre sensible todavía. Alguien ha dicho que la pobreza nos une. Wow. A veces la riqueza nos aleja. Cuando la persona, el amigo de nosotros, consigue dinero, cierra su casa, pone un letrero afuera que dice: no entre, perro bravo. Dios mío. Para que usted no vaya a entrar porque él ya tiene dinero. Ya nos aleja. Se cree que los matrimonios más felices son los matrimonios pobres. El matrimonio rico, uno tiene un carro, el otro, uno sale por un lado, el otro por el otro lado, uno llega a una hora, el otro a la otra. En cambio, el pobre no tiene más que vehículo que una bicicleta, monta a su esposa adelante en la barra y ahí sudando, ahí van los dos unidos, no tienen más sino una sola piecita, una sola cama, si están disgustados se acuestan, amanecen ya reconciliados. En cambio, el rico, uno se va para una cama, el otro se va para la otra, y lo que espera es un divorcio ya. Entonces, en el caso de nosotros, cuando económicamente estuvimos bien, fuimos muy unidos. Comíamos en el mismo plato, bebíamos en el mismo vaso, dormíamos en el mismo cuarto. Luego llegó la bendición que no estábamos preparados para eso. Cuando tuvimos plata, que ya compramos ropa sobre medida, zapatos al tamaño del pie, andábamos con dólares en los bolsillos, con buenos carros. Entonces ya la cosa cambió. Empezó ya uno a ver el otro que tenía la grande capacidad. Mi compañero grabó con las mejores orquestas que habían en Centroamérica. Roberto Box, me parece que se llamaba, un judío que tenía una orquesta muy buena. Él comenzó a grabar ya con ganas de cantar solo.
Sus discos, por supuesto, no pegaron. Los que pegaban eran los que nosotros grabábamos con las guitarritas. Ahí comenzó ya la cosa, ya mi compañero con ganas de hacer una mejor música quizás, y como yo no, según él, no daba para esa capacidad, yo pienso que eso, la abundancia, nos fue separando hasta que llegó a lo que es el día de hoy. Ahí hay gente ahorita escribiendo y dicen, ustedes eran los mejores, los primeros voceros. Hoy el Hijo ha metido al mundo, todo está roto, anda hasta roto los pantalones, ya no le tiene temor a Dios. Los voceros, las alabanzas antiguas me hacen llorar porque eran inspiradas por el Espíritu Santo. Y sí, eso, perdón hermano, ya le doy la palabra. Eso es indiscutible, eso no se puede negar, porque en todos los años que ya vamos a llegar a eso, cuando él hace un homenaje, una celebración de los tantos años que llevan, las que vuelven a cantar son las que cantaron como dúo. Porque si usted nota, las nuevas que entre comillas están sacando son alabanzas que le cantan a la mujer, que le cantan al gato, que le cantan al perro, pero no le cantan a Cristo como esas alabanzas que usted escuchaba y lloraba. Las campanas suenan tristes. Eso, la gente lo está diciendo ahora mismo, sí, hermano Eduardo. ¿Cómo no? Y la gente reconoce. Entonces, ustedes llegan en el momento en que tienen la fama, tienen la popularidad, pero en algún momento usted se dañó de su corazón y comenzó a sentirse, ya soy grande, no necesito ni de Álvaro. O usted mantuvo su postura como había iniciado. En el dúo Voceros de Cristo yo siempre ocupé el lugar de segunda persona porque respeté mucho a Álvaro como compositor y como músico. Si una decisión se tomaba, pues la mayor fuerza la llevaba Álvaro. Siempre ocupé el lugar de segunda persona. Yo considero a su hijo, ese dúo a él no le costó nada. No le importa si se daña, si prospera, porque lo que nada cuesta, dijo por ahí un poeta, lo que nada cuesta, volvámoslo fiesta. Sí, yo pienso que mi compañero pensó subir más. Fíjese que en los homenajes que él ha hecho de los 30 años, esa era una idea de los dos. Pero cuando él la fue a celebrar, a mí no me mencionó por ningún lado porque él quería que su hijo ocupara mi lugar, cosa que nunca lo ha logrado. Yo recuerdo que su hijo se puso a hablar del dúo y alguien le dijo, ¿qué has dejado tú como legado? Tú no has compuesto nada, tú no has hecho nada, tú lo que has hecho es dañar el dúo, decía en el YouTube. Wow. Entonces, ya le digo, lo que echó a perder todas las cosas, nosotros mismos fuimos culpables. Yo no estoy culpando a Álvaro, quizás los dos tuvimos mucha culpa porque no estábamos preparados para la bendición. Nos preparamos para enfrentar los problemas en pobreza, pero cuando llega la abundancia que usted tiene de todo en su mano, tiene dinero, las cosas cambian. En algún momento en esta situación, cuando se dio lo del grupo, no quiso hacerlo a usted reconsiderar a Álvaro, no tenían reuniones, conversaciones, Álvaro, arreglemos las cosas. O Álvaro ya estaba empecinado, ya estaba decidido de montar al hijo, coste lo que coste, al grupo. Fíjese que no le insistí porque desde el momento en que él comenzó a meterlo, todavía andando conmigo, andaba con su hijo, cantábamos 5 canciones nosotros y él seguía cantando con su hijo. Entonces yo me di cuenta que ya no valía la pena yo ponerme a insistir, porque este es un llamado de Dios y cuando la persona no respeta eso, pues ¿qué va a respetar la voz del compañero? Entonces, allá en Venezuela y Colombia, como la gente lo rechazaba porque no invitaban a los voceros, llegaba con su hijo y le decían, estos no son los voceros, lamentamos mucho, hermano Álvaro, pero la gente quiere a Eduardo.
Entonces, por eso él tomó la iniciativa de venirse a Centroamérica. Se vino a Guatemala y hasta el día de hoy vive en Guatemala porque, bueno, en Guatemala él podía contar la historia como él quería, pero allá todos la sabían. Entonces, así fue que no insistí en llamarlo y esas cosas. Además, él ya ahorita he querido llamarlo porque ya uno en la edad que está se pone sentimental, pronto se va él o pronto me voy yo y yo quisiera hablar con él y acordarnos cuando estábamos muchachos, que comenzamos a ensayar, que buscábamos el tono por aquí, buscábamos el arreglo por acá, cada uno daba su idea. Son cosas muy bonitas, pero he llamado y lo que me sale es un representante. Mire, no puede hablar con él, tiene que hablar conmigo, lo que tenga que decir, dígamelo a mí. Y ya un representante que yo no conozco. Entonces tampoco dejé de insistir en llamar allá. La última vez que llamamos fue cuando yo tuve un accidente en El Salvador. Eso fue en el 2017. Entonces sí, me llamó él, o no sé cómo fue para comunicarnos, pero estuvimos hablando, me invitó a su casa. Yo no pude ir porque ya estaba, apenas me cure, yo tengo que salir de aquí del país. Y de ahí no pude más porque siempre un representante, una persona que estaba en medio sin pasármelo a él. Y así, pues no insistí en que siguiéramos. Un pastor muy amigo de las Asambleas de Dios llamado Mario Granados me dijo: Eduardo, yo voy a hacer lo imposible para que Álvaro y usted vengan aquí a la iglesia a cantar. Él hizo todas las vueltas y parece que no lo logró. Así es que si no lo logró ese pastor ofreciéndole dinero a Álvaro para que fuera, él no le conviene porque la gente quiere oír a los dos viejos, a los fundadores. Entonces sería, pienso yo, que él pensará que sería echarle un poco de tierra a su hijo y él no lo va a permitir. Entonces pienso que esas son las razones por las cuales él se niega a que volvamos a cantar. En el homenaje que ellos hicieron cuando entrevistan a la esposa, a la hija, creo que no me recuerdo cuántos años estaban celebrando, creo que 45 que entrevistan a la esposa, a la hija, a él. Él da una versión y la versión de que él da pues es bien incoherente, ¿verdad? Porque pues cada uno pues tiene su postura. Ahora, hay mucha gente que está escribiendo y admiran, hermano Eduardo, y yo también lo admiro, que han pasado los años y usted se ha mantenido, no ha engrandecido su ego, siempre con humildad, con sencillez. Yo le dije que tenía las puertas abiertas de radio y televisión de Dios es el Poder, y usted con mucho gusto aceptó, no me dijo cuánto me vas a dar, cuánto tiempo. De hecho, me gusta esto porque usted ni sabía lo que yo le iba a preguntar. No hay un sketch programado que esto preguntame y esto no me preguntes. Porque cuando se hace eso es porque lo puedo encontrar en mentira. Usted, sí. Pero usted mantiene su versión, mantiene su postura. Ahora, en estas celebraciones que Álvaro ha tenido, si él le hubiese llamado a usted que llegase a cantar por lo menos una o dos alabanzas, ¿usted hubiese ido? Por supuesto que sí. Nosotros con Álvaro no peleamos. No salimos peleando nunca. Álvaro fue muy correcto en cuanto a finanzas. Nunca tuvimos problemas. Nosotros no nos insultamos. Yo le guardé a Álvaro muchísimo respeto, como dije al principio, como músico, como cantador y como compositor. Nunca peleamos. Él tenía que hacer lo que hizo para que nosotros nos volviéramos a cantar, o quizás la gente se olvidara de Eduardo Silva, porque él no me mencionaba en nada. En nada, exacto. Ajá, entonces él al contrario, me dicen en México, eso me lo dicen, yo no estoy seguro de eso, que allá él publicó y dijo, quizás él lo habló en otro sentido, pero él dijo, Eduardo se murió. O sea, quizás para el dúo. Y la gente tomaron eso literal, que yo estaba muerto. Cuando yo salí otra vez al escenario público, pues mucha gente viajaba de distintos lugares, que eso fue en Centroamérica,
de Honduras, de Guatemala, viajaban a ver si Eduardo era el que estaba hablando, cantando, si era que no me había muerto. Y eso fue una cosa grandiosa al saber que yo estaba vivo, porque ellos creían que yo estaba vivo. De México viajó una comisión a Venezuela a comprobar si yo estaba vivo. Cuando usted sale, hermano Eduardo, nuevamente a la palestra pública, ¿cuánto tiempo se toma usted? O sea, cuando recibe la noticia, Álvaro solo, Eduardo solo, ¿cómo lo recibe? ¿No fue frustrante? ¿No fue, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No fue para usted como que se le vino el mundo en pedazos? ¿Y cómo logra salir? Porque sí, eso se manejó mucho, que usted había partido con el Señor. Todo el mundo creía eso. Sí. Y siempre ha habido como una lucha de querer ignorar quién fue en el dúo, lo que hizo en el dúo y lo que le pertenece porque Dios se lo dio a usted. Siempre ha habido como, por decirlo de esta manera, de una manera hipotética, ¿verdad? Pero siempre ha habido como esa, ignorar que usted está vivo, pues, y que sigue haciendo. Y de hecho ya vamos a llegar, al finalizar esto, quiero que él tome un tiempo para que promocione algo que va a ser de mucha bendición para su vida. No queremos llegar ahí porque queremos ser que sea la cereza del pastel. Sí. ¡Padre Santo! Entonces, siempre ha querido, como por decirlo de esta manera, echar tierra a Eduardo. Sí. Que Eduardo no vuelva a vivir, no se vuelva a levantar, no vuelvan a saber de él, porque tiene los medios. Porque el muchachito, el que anda con él, el hijo de él, es muy tecnológico. Y tan tecnológico es que han mundanalizado las alabanzas. Sí. Alabanzas que son cristocéntricas, que se le ha ido metiendo un poquito de levadura. Y la gente me está diciendo, oye, esas alabanzas las escuchamos, pero preferimos al dúo, a las alabanzas viejitas. El complemento, cómo compaginaba la voz de él y la suya. Eso es lo que hizo a los voceros de Cristo. Sí, señor. Los voceros de Cristo no son voceros de Cristo cuando hay una partición. Sí, ya aunque haya la misma letra, mas no así la misma química, ¿verdad? Eso es verdad. Entonces hay gente que está diciendo por ahí, ¿qué pasó? Nunca habíamos escuchado esta verdad. Para nosotros es difícil asimilar. Hermano Eduardo no tuvo nada que ver en la ruptura del grupo. Al contrario, lo golpeó tanto. ¿Cuánto tiempo se tomó para volverse a levantar? ¿Y qué canto ahora? ¿Tuvo algún problema con Álvaro por las alabanzas? ¿Le prohibió, como dicen, derecho de autor, copyright? ¿O cómo fue? Bueno, mire, yo supe que Álvaro iba a cantar con su hijo en una convención de las Asambleas de Dios, que yo llegué y entonces me dice un músico, Eduardo, están anunciando los voceros. Yo le digo, yo no traje mi guitarra, pariente, préstame tu guitarra. La medio afiné ahí porque había mucha gente, no quise pasar adelante porque distraía a la gente. Yo dije, a lo que llamen yo salgo. Cuando dicen, y ahora con nosotros los voceros de Cristo, se levanta él con su hijo, la gente vino a darme el sentido pésame, familia, lo lamentamos y no sé qué. Álvaro cantó con su hijo y se fue. Alguien me dijo, hoy Álvaro le ha dado una puñalada al dúo Los Voceros de Cristo. Sí, yo quedé solo allá en Venezuela, entonces comencé a organizar mis hijos. Ellos formaron un conjunto llamado Los Delegados del Cielo. Yo cantaba con ellos, pero nunca haciéndolo parte mía, sino ellos con su ministerio. Los Delegados del Cielo. Siempre sabiendo lo que Dios me había dado. Nunca me desvaloricé, ¿no? Dios me ha dado a mí un ministerio, yo lo tengo, esto no me lo quita nadie, lo que Dios da, los dones de Dios son irrevocables. Así es que cuando el dúo despertó en El Salvador, el ministerio clásico Voceros de Cristo, sí, Álvaro por supuesto, y yo no sé si Álvaro, su hijo, eso me amenazaron que me podían sacar del país, que me podían deportar, que ellos tenían autoridad para hacerlo.
que no podía cantar esas canciones. Alguien que es muy inteligente y muy amigo habló con ellos y le dijo: mire, ustedes no pueden quitarle a Eduardo que sea vocero de Cristo, porque él es cofundador del dúo Los Voceros de Cristo. Y le puso como ejemplo los boogie. Le dice, eso me contó él, que le había dicho a Álvaro, sí, o a su hijo. Los boogie eran los boogie, se separaron, y siempre a Solís, el que canta por allí, le dicen el boogie, porque él es fundador de esa gente. Tú no le pueden quitar eso a Eduardo. Pero ellos escribían por las redes sociales. Yo nunca le contesté, le contestaba el pueblo. Les decía: lástima que una gente que cante ¿Dónde está el amor de Cristo? Y canten tan bonito, ahora se pongan en contra del hermano Eduardo, que no está haciendo nada malo sino cantar sus canciones. Es así que ellos habían monopolizado habían monetizado las canciones de Los Voceros de Cristo sin hacérmelo saber a mí, y cobraban todo el dinero para ellos. Entonces la compañía que ellos tenían me llamó, y entonces me dijeron: mire, el hermano Eduardo dijo que usted no quería esas canciones, que se las había regalado a ellos. Entonces nosotros le pedimos a él que trajera una firma. Así fue para ya enterarme de eso, que trajera la firma suya para nosotros estar seguros, porque no podíamos seguir trabajando así sin la firma suya, que usted había regalado esas canciones. Entonces ahí fue que yo me abrí los ojos y le dije: no, yo no he regalado nada, esas canciones son mías, lo que me pertenece a mí, me pertenece a mí. Entonces ellos llamaron a Álvaro y le dijeron: arréglese con el hermano Eduardo porque pueden tener problemas, él no ha regalado eso, él aquí testifica que esas canciones son de él. Ahí fue para Álvaro ceder y darme mi parte. O sea, hermano, hay algo que se conoce en el ambiente discográfico. Usted tiene remuneración de las alabanzas. Sí. Usted recibe su parte. ¿Cómo no? Antes no, ellos agarraban todo porque decían que yo les había regalado eso, que yo había regalado, que yo dije: a mí no me interesa eso. La monetización que las alabanzas tienen hoy en día en YouTube, en todas las plataformas digitales donde están por ahí regadas, ¿usted recibe de eso? Sí. Ahora sí recibo, porque la compañía misma me llamó a mí. No fue que yo los llamé a ellos. Ajá. O que alguien me haya llegado con el chisme. La compañía me llamó para que yo les diera la firma, porque ellos habían prometido llevarles la firma mía, pero no podían hacerlo porque yo no lo iba a hacer. Entonces, cuando ellos supieron que era falso, que yo había regalado mis derechos, entonces hablaron con él y dijeron: póngase de acuerdo con él, porque las canciones son de él, nosotros podemos seguir pagándole lo que le pertenece al hermano Eduardo, tenemos que lo que le pertenece a él, dárselo a él. Así fue que él cedió. Qué terrible, ¿verdad? Cuando comentabas con referencia a la actividad, que los voceros de Cristo iban a estar en tal lugar, y usted listo para subirse al escenario, al púlpito, al altar, y se sube el hijo y se sube. Ajá. Fue como una puñalada. Eso, así me dijo un pastor. ¿Lloró? ¿Lloró usted, hermano Eduardo? Yo soy llorón, soy muy sentimental. Eso me pegó durísimo al principio. Después dije: no, pero ¿por qué tengo que estar así? Yo nací solo, Dios me ha dado un ministerio, y por 20 años quedé cantando solo, y Dios me bendecía grandemente. Y hasta que un pastor que se llama Mario Granado, de la Asamblea de Dios, me invitó a predicar viernes, sábados y domingos en su iglesia, una iglesia muy grande en Soyapango, en la capital de El Salvador. Y él me dijo: Eduardo, ya que has venido acá, te voy a conseguir un requinto, una guitarra, vamos a cantar. El hombre canta muy bonito, y comenzamos a cantar. Entonces la gente comenzó a aclamar el dúo, las canciones que a papá le gustaban, esas canciones que habíamos compuesto pues, allá cuando estábamos con Álvaro. Y de ahí nació la iniciativa y nació el Ministerio Clásico Voceros de Cristo.